Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da de poder traer el mensaje de la palabra del Señor, gozarnos en su palabra y sobre todo darle la honra y la gloria al Señor por todas las cosas que Él nos da. Alabamos a Dios por su misericordia, porque nos ha dado una semana a cada uno de nosotros, donde el Señor nos ha cuidado, donde ha estado con nosotros. Él ha estado muchas veces sin verlo. Él ha estado cerca de nosotros, cuidando nuestro caminar, nuestra salida, nuestra entrada o nuestra estadía en la propia casa, porque Él lo prometió así, que Él iba a estar con nosotros, nos iba a rodear, y eso es lo que el Señor hace. Por eso damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él nos ha cuidado y aquí nos tiene para estudiar su palabra. Esta predicación de hoy, el título que tiene, nos habla Dios audiblemente. El Señor viene, hermanos. El Señor viene y Él lo prometió en su palabra, y nosotros tenemos que esperar su venida con ansias. Y esta venida, hermanos, está cerca. Podemos ver, el Señor le llamaba a sus discípulos para que ellos pudieran observar, dice, las cosas, para hacerse una idea de cómo iba a estar la venida suya. Y esa venida, mis hermanos, del Señor está cerca. Es un gozo para nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos en Él, porque esperamos, ¿verdad?, que Él venga a llevarnos, que Él lo prometió, que vendrá por nosotros, pero también a la vez esto implica, mis hermanos, que el tiempo de predicación de la iglesia se acorta. Entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos? Que también el tiempo de los que rechazan a Jesús se acorta. Y vendrá tiempo, dice la palabra del Señor, donde ya no hay oportunidad. Ya no hay ese chance que hay ahorita de que la predicación está por todos lados, sino que va a ser muy difícil. Entonces, hermanos, a la par de esto, vemos también cómo la maldad en el corazón del hombre se multiplica, el corazón del hombre se endurece. ¿Verdad? No es como dicen y hacen promesas por ahí, ¿verdad? De que estos tiempos serán buenos, ¿no, hermanos? Cada día que pasa, vamos a ver un mundo más endurecido. Vamos a ver personas que no quieren nada con el Señor, y la predicación de la palabra del Señor va a ser más difícil. Por eso, mis hermanos, hoy, más que nunca, y todos los días que el Señor nos dé de vida, tenemos que recordar lo que Él nos dice en su palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque acerca de todas estas cosas, ya Él lo habló en su palabra. Dice ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versos 28, 29 y 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Quién estaba hablando ahí? Pablo, hablándole a quién en ese momento, a los pastores, ¿verdad? Dice a los que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y en el verso 29 dice, porque yo sé, Pablo tenía esta certeza, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es la advertencia que Pablo hizo acerca de estos tiempos que precisamente estamos viviendo en la actualidad. Entonces, la advertencia primero a los pastores, que tengamos cuidado por el rebaño, por la grey del Señor, por lo que enseñamos, por lo que nosotros, de cómo alimentamos, de cómo guiamos, de cómo estamos nosotros dando la palabra del Señor a la grey que Él puso bajo nuestra responsabilidad. Porque dice que es la iglesia que Él ganó con su sangre. Y Pablo hacía
una referencia hacia lo que iba a venir. Y él decía, porque Pablo estaba en ese momento, recordemos cuál era el trabajo de él. Pablo era un misionero, él iba a predicar la palabra del Señor, ese era el mandato del Señor, se establecía en un lugar, formaba un pastor, un líder, y establecía una iglesia. Pablo establecía iglesias. Eso es lo que Pablo hacía, establecía iglesias. Entonces, él dice, después de que yo me vaya, estoy seguro, ¿verdad? Porque Satanás va a tratar de ver siempre cómo ataca a la grey del Señor, a la iglesia del Señor. Después de que yo me vaya, van a entrar, dice, vendrán de afuera lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿verdad? O sea, el ataque de Satanás va a ser de afuera trayendo hombres, ¿verdad? Que así Pablo los llama lobos que no van a perdonar. ¿Qué significa esto? Que no perdonarán al rebaño. Que si van a tener la oportunidad, lo van a engañar, van a desviarlos, van a tratar de que aquellos que han sido encaminados pierdan el rumbo y van a traer una palabra nueva, algo diferente, algo que no fue lo que el Señor dejó en su palabra. Y asimismo dice de ustedes mismos, o sea, hablándole, ¿verdad? A todo el grupo, a los pastores, al grupo, se levantarán hombres que hablen perversas cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y más a quién se estaba refiriendo el apóstol aquí. Él estaba hablando con los pastores. Él estaba hablando con los pastores y dice, y de vosotros mismos. O sea, de ustedes, pastores, se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que dentro de la grey del Señor también habían muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Esos muchos que un día delante de la presencia del Señor van a decir, Señor, mira, en tu nombre predicamos. Yo era un pastor, yo enseñaba, yo estaba en la escuela dominical, yo lideraba la iglesia, yo hice una gran iglesia. Y esos donde estaban dentro de la iglesia. Pero no eran, hermanos, no eran parte. Estaban ahí solapadamente esperando el momento preciso. ¿Para qué? Para atraer, dice la palabra, y atraer hacia ellos a los discípulos. Que los discípulos, que los creyentes pierdan su visión en Cristo y pudieran seguirlos a ellos. Eso es lo que Pablo estaba advirtiendo y advierte, mis hermanos, a la iglesia de hoy en día. Veremos muchas cosas si el Señor no quiere venir esta noche o mañana. Vamos a ver muchas cosas, hermanos, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí está la advertencia. De afuera van a venir. ¿Y cómo van a entrar, mis hermanos, los que vienen de afuera a engañar a la iglesia? ¿Cómo van a entrar? Van a entrar si la iglesia no está preparada y se los permite. ¿Podemos entender esto, hermanos? Van a entrar porque la iglesia no se ha preparado, la iglesia no está caminando en su palabra, no está preparándose, hermano, espiritualmente. Y entonces va a venir uno con una palabra de afuera bonita y lo van a traer al centro de la iglesia y lo van a poner a predicar. Y esto no es correcto a los ojos de Dios. No es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar seguros. ¿Quién es el que lleva la palabra? ¿Quién es el que me da el alimento? ¿Verdad? O sea, mis hermanos, los reyes en el Antiguo Testamento, ellos tenían a quienes, a los coperos, ¿verdad? Que les daban el alimento, que lo probaban
que estaban sirviéndole y era un hombre de confianza. El rey estaba seguro que ese hombre no le iba a traicionar. Asimismo, mis hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, tenemos que estar muy seguros quién es el que trae el alimento espiritual a nosotros. ¿Por qué? Porque alguien puede entrar y muy solapadamente puede venir con una palabra diferente que no es la del Señor, y nosotros tenemos que estar chispas, ¿verdad? Tenemos que estar alertas. Tenemos que estar viendo todas estas cosas. Hoy, mis hermanos, es muy común escuchar el término: el Señor me dijo que le dijera. Es muy común escuchar el término cuando alguien de los que vamos a ver ahora dice a alguien de la iglesia: el Señor me dijo que te dijera esto. O escuchar: hermanos, el Señor trae una nueva palabra. Ya no es aquello que Él dijo, no, Él trae algo nuevo, Él trae un avivamiento, Él trae esto. Y entonces nosotros, los creyentes, los que somos parte de la iglesia del Señor, tenemos que estar listos, mis hermanos. Porque, ¿cómo era el título de la predicación? ¿Nos habla Dios audiblemente? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que en los últimos tiempos, o sea, ahora, mis hermanos, va a haber más predicación, ¿verdad? Y nosotros tenemos entonces que tener ese cuidado que yo les he hecho tanto énfasis, mis hermanos. Tanto cuidado en lo que nuestros oídos escuchan para discernir, mis hermanos, con sabiduría de lo alto, lo que estamos escuchando. La Biblia registra a Dios hablando audiblemente a gente en muchas ocasiones a través de toda la historia bíblica. Voy a nombrar unos ejemplos, pero no los voy a leer porque no nos va a dar el tiempo. Y usted pues los puede buscar en su casa. En Éxodo 3:14, Dios habla a Moisés. Muchas veces, hermanos, el Señor habló audiblemente Él. Otras veces lo hizo en visiones. Otras veces lo hizo en sueños. Otras veces lo hizo, ¿verdad? Hasta utilizando animales. Y aquí Dios habla en el Éxodo 13:14 a Moisés. En Josué 1:1, en Jueces 6:18, el ángel habla a Gedeón. En Primera de Samuel 3:11, Dios habla a David. En Job 41, a Job. En Isaías 7:3, Jehová habla a Isaías. En Jeremías 1:7, habla a Jeremías. En Hechos 8:26, un ángel habla ¿a quién? A Felipe. En el 9:4 del mismo de Hechos, habla a Saulo. Yo soy el Señor a quien tú persigues. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Dios hablando audiblemente. En Hechos 9:15 habla a Ananías y le dice: mira, yo tengo un hombre así preparado, ve a tal lugar y haz lo que yo te tenga que decir. Hermanos, es solo un ejemplo. Dios lo hizo muchas veces. Dios habló a Samuel y Samuel respondía: heme aquí. Y él estaba soñando, estaba durmiendo cuando Dios le llamaba. No hay razón bíblica por la que Dios no pudiera hablar a una persona audiblemente en la actualidad, tomando en cuenta su soberanía, que Él es Dios. Vamos a entender esto, hermanos. No quiero que me confundan. Que Dios es soberano. Dios es Dios. Y si Él le place en su soberanía hablarme a mí, Él lo va a hacer. Hoy en día. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Entendamos esto. Porque es un Dios soberano, hermanos. Pero no quiero decirles yo lo que Dios pudiera decir. Si Él me va a hablar a mí o no me va a hablar. Yo quiero que vayamos a lo que dice la palabra del Señor.
a lo que dice la palabra de Dios. Con todos los cientos de veces que la Biblia registra a Dios hablando, hermanos, debemos que recordar que eso ocurrió a lo largo de 4,000 años de la historia humana. La voz audible de Dios fue una excepción y no una regla. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando Dios utilizó y Él mismo habló a sus siervos o a quien Él quisiera hablarle, fue en hechos excepcionales. No es que Dios siempre lo andaba haciendo, no es que siempre estaba, no, hermanos. Él lo hacía por medio de quién? De los profetas. Hablaba a los profetas y estos llevaban lo que él decía. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. No siempre, hermanos, queda claro a veces también cómo era que Dios hablaba. A veces como una impresión mental, a veces como una voz interior. Dios habla a la gente en la actualidad. Primero, vamos a ver lo que dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien llega a nosotros y nos dice, vamos a ver, hermanos, mi hermano X, no quiero mencionar un nombre, Dios me dijo que usted necesita vender todo lo que tiene, invertirlo en la obra del Señor. Recuerde, los discípulos, puede poner estas palabras, hermanos. Recuerde allá en la iglesia, en Hechos, en la iglesia primitiva, que los discípulos vendían todos y lo traían y la gente también y se repartían, ¿se acuerda? Bueno, Dios dijo que usted también tiene que hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo? El fin de esto es bueno, ¿verdad? Para invertirlo en la obra del Señor. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra traducida redarguir en 2 Timoteo 3:16 es del griego elesios, que significa convencer, reprobar y por implicación amonestar. La raíz, hermanos, de la palabra es prueba, es convicción. Se trata de presentar una evidencia, una prueba. La Biblia de las Américas lo traduce como reprender también. Todos estos sinónimos de esa palabra es lo que significa redarguir. Ahora, ¿por qué lo menciono, hermanos? Porque la palabra, vamos a leerlo, dice, ¿es útil para qué? Para enseñar. Y dice, ¿verdad, mis hermanos? Todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Ahora, en Isaías 55:11 también dice la palabra del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo. No lo que alguien por ahí quiera, sino lo que yo quiero, y será prosperada ¿en qué? En aquello para lo que yo la envié. Porque la palabra del Señor hoy en día puede ser tomada, puede ser tergiversada, puede ser manipulada y puede ser usada en algo que no es el mensaje original que Dios dejó en ella. Y esa palabra no va a prosperar, hermanos, porque dice la palabra que Él hará prosperar en lo que Él la envió, para lo que en Él la envió. La Biblia registra, mis hermanos, las palabras de Dios para nosotros en todo lo que necesitamos saber para ser salvos y vivir la vida cristiana. O sea, hermanos, dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, como en todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Aquí hay dos palabras claves, hermanos. Como todas, ¿verdad? O sea, todas las cosas que necesitamos, primero, ¿verdad? Para ser salvos. Y también, ¿para qué? Para llevarnos en la vida cristiana, en la vida que vivimos.
Sean las dos cosas. Primero ya para ser salvos y luego para vivir la vida cristiana. Dice, nos han sido, y esta es la segunda clave, nos han sido dadas. ¿Por quién? Por su divino poder, dice la palabra, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado promesas preciosas y grandísimas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del pecado. Entonces, todas las cosas que usted y yo necesitamos para ser salvos, número uno, y para vivir nuestra vida cristiana, nos han sido dadas por su divino poder. ¿A dónde? ¿Dónde están? En la palabra del Señor, mis hermanos. Aquí fueron dadas y están escritas en su palabra, para que nosotros nos guiemos por medio de ella. Resulta altamente improbable que Dios vaya a hablar a alguien en este momento audiblemente, aunque como les dije en el momento pasado, si Él en su soberanía lo quiere hacer, puede hacerlo, pero es muy improbable. ¿Por qué? Porque Él nos dejó todas las cosas escritas en su palabra preciosa, mis hermanos. Hay muchas personas que andan hoy declarando, el Señor me dijo, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos esto? Comparar lo que esa persona dice ¿con qué? Con mi criterio, con lo que yo piense. No, compararlo con lo que la Biblia dice. Dios no se contradice nunca, hermanos, y su palabra es verdad. Y todo lo que el hombre pueda decir aparte es mentira. Su palabra es verdad. En segunda carta a Timoteo 3:16 proclama, toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos, y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios, usted, el hombre y la mujer de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, hermanos, yo no necesito que alguien venga a decirme, el Señor me dijo, hermano, que tienes que trabajar más por el Señor. ¿Por qué? Porque en su palabra está escrito. Porque ahí está, porque yo lo he leído, porque yo sé que ahí está, hermano. Mire, el Señor dijo que venda tu casa, que venda su carro y lo ponga a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Que ya no hay, en la iglesia. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a la palabra del Señor. Ir a la palabra y decirle a esta persona, ¿sabe qué? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me fueron dadas por su divino poder en el conocimiento de aquel que me hizo salvo y que me hizo partícipe de la naturaleza divina. Cuando yo huí de la corrupción del pecado. Esa es la respuesta que tenemos que dar. No podemos poner oídos ni atención siquiera, hermanos. No es lo mismo que alguien venga y diga, hermano, el Señor me gusta, quiero que el Señor puso compartir una palabra con usted. O el Señor me puso que oremos. Es diferente. O el Señor me trajo que lo abrace, ¿verdad? Es diferente. Pero cuando alguien viene a decir que Él me dijo, y es una palabra diferente, mis hermanitos y mis hermanas, y amigos y todo el que escuche, y es una palabra diferente al que está en la palabra del Señor, nosotros tenemos que refutar bíblicamente, y tenemos bastante, mis hermanos, para refutar estas personas que andan engañando a las personas para robarles, para quitarles todas las cosas que tienen, mis hermanos. ¿Por qué?
Porque la palabra del Señor nos dice que ya todo lo que ocupamos nos ha sido dado por el Señor en su palabra. Entonces, ¿a dónde nos lleva, hermanos, esto? A la palabra del Señor, ¿verdad? Como dice Timoteo, ¿tiene usted alguna duda para qué sirve la palabra del Señor? Bueno, vaya a Timoteo, segunda carta, 3:16, 17. Y es lo que leímos hace un momento. Para todas esas cosas que dice ahí y para más. Porque la palabra del Señor es un compendio de guías que tenemos para esta vida que vivimos, hermanos, para saber cómo guiarnos dentro de la iglesia, con las personas, con los amigos, con los conocidos, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la familia, con los hermanos. Ahí tenemos todo. No falta nada. Está completa, mis hermanos. Y entonces dice que cuando nosotros vamos a esa palabra, estaremos enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra, para trabajar por el Señor, para poder refutar bíblicamente, mis hermanos, al que se levante hablando una palabra diferente. Es por eso que en nuestras iglesias no se da el púlpito a cualquiera que llegue, por más lindo que hable. Porque tenemos que conocerle primero. Tenemos que saber de dónde viene, cuál es su base bíblica, si es uno de los nuestros. Hoy en día es muy dado, hermanos, que cualquiera, venga, usted quiere predicar, venga, párese. No, mis hermanos, porque la palabra del Señor es lo más precioso que nosotros tenemos. Y tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. El líder de la iglesia tiene que ser firme en estas cosas, mis hermanos. Mi amigo de hace tantos años, sí, pero no. Tenemos que estar muy seguros. ¿Para qué? Para que no entre alguien, hermanos, como leímos al principio, solapadamente, con una palabra diferente, tratando de ¿qué? De engañar, de dividir, de destruir la iglesia del Señor. Dios, mis hermanos, es un Dios soberano. Yo sé que usted dice amén en su casa, yo digo amén, Dios es un Dios soberano. Y dice la palabra en Hechos 2:17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Dice en Éxodo 32:39, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué precioso esto, hermanos. Ver la soberanía del Señor, ¿verdad? Que nos enseña a qué? A que Él es Dios y que su palabra es lo único que nosotros tenemos como método, como base, como fundamento para guiarnos en esta vida cristiana, mis hermanos. Por eso el énfasis de que vayamos a la Escritura, hermanos. Yo como pastor puedo estarle diciendo a usted, hermano, la palabra dice en tal lugar que tiene que trabajar. La palabra dice que tiene que apartarse del pecado. La palabra dice, sí, hermano, sí, como parte de la predicación. Pero el más indicado o indicada es usted en el estudio diario de la palabra del Señor, llenarse, prepararse y decir, oh, esta palabra ya yo la tengo aquí, ya yo la he leído. Por eso el Señor nos dejó su palabra como el único libro, hermanos, inspirado espiritualmente a los hombres que lo escribieron para que nosotros nos guiemos por ella. Dice también en Isaías 46:10, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, Dios hablando, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo.
que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré, dice el Señor. Sea nuestro Dios soberano nos dejó su palabra, hermanos, para que usted y yo ya no fluctuemos ante cualquier palabra que escuchemos, ante cualquier cosa, por más linda que nos la pinten. Miren, y hay expertos en la calle, hermanos, de esos que se llaman lobos. Hay expertos en manipular, en acomodar la palabra del Señor, en no aplicarla como Dios nos la dejó, sino en traer algo más. El Señor dice que debo de apartarme, que debo de vivir una vida de santidad. Sí, hermanos, sí, pero también tenemos que entender que somos humanos, que vivimos en la carne. No, hermanos. Eso es disimular, eso es encubrir, eso es acomodar la palabra del Señor. Él dice que tenemos que apartarnos del pecado y que tenemos que vivir una vida de santidad y ya. ¿Por qué? Porque Él dice, yo soy Dios y lo que yo he planeado y he dicho, así lo voy a hacer. En cuanto, mis hermanos, a que si hoy, yo creo que les ha quedado un poco claro, ¿verdad? O bien claro. Si Dios habla hoy a alguien audiblemente, no. No. ¿Por qué? Porque para eso tenemos su palabra preciosa. Él nos habla por medio de su palabra. Cuando usted abre este libro precioso, hermanos, y leemos, voy a leer acá, tengo abierto en Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ¿verdad? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Dios está hablándonos. Dios nos está hablando. Y si me voy, hermanos, hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, mis hermanos, y también abro la palabra ahí y leo, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie, versículo 14, Apocalipsis, y sobre el monte de Sión, ¿quién? Dios. Él nos dice, Él nos declaró desde el principio todas las cosas, lo que iba a suceder hasta el final, y está en su palabra. Por lo tanto, yo no necesito ningún profeta que venga a decirme a mí lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque hay un peligro, mis hermanos, latente cuando alguien quiere decirme lo que Dios dice en su palabra, y es que la parte humana pueda entrar en ese momento y ya no es la palabra del Señor, sino es lo que yo pienso. Por eso la palabra dice que ninguna escritura es de inspiración privada. Él la dejó abierta para usted, para mí, para todo el que quiera abrirla y entender por medio del Espíritu Santo lo que Dios nos habla, hermanos. Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras. Dice en Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad, hermanos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué decía la palabra? En lo anterior que leímos, dice que en cuanto a todas las cosas, dice que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Y dice la palabra acá, en este verso de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas
son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que dicen lo que yo hice. Ellas son las que dicen lo que yo quiero que ustedes hagan. Ellas son las que dicen la forma en que yo quiero que ustedes se conduzcan en el mundo mientras vienen a mi presencia. Ellas son las que dicen las cosas que yo hice en la antigüedad, las cosas que hago hoy y también las cosas que voy a hacer. Ese es el testimonio de Dios que está en su palabra. ¿Podemos entender esto, hermanos? No necesitamos nada más que su palabra preciosa. Primera de Pedro 1, 19 y 21 dice la palabra. Tenemos también ahí para que les quede claro, ¿verdad? La palabra profética más segura, hermanos, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo dice la palabra ahí? ¿Tenemos palabra del pastor o palabra de hombre a la cual debéis estar atentos? No, sí, pues claro, ¿verdad? Debemos de estar atentos cuando la palabra es predicada, pero no. Dice la palabra profética, o sea, la palabra del Señor, la Biblia, dice, hacemos bien si estamos atentos a ella, a lo que dice. Como una antorcha, dice mis hermanos, que nos alumbra. ¿En qué? En lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este libro que está inspirado, hermano, por Dios, nos va a guiar en esta vida y aquí tenemos todo lo que necesitamos. Todo, hermanos. No hay nada que se escape aquí que no esté escrito en su palabra. Y lo que sea añadido, anatema es, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. ¿Hasta aquí? Dice, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, mis hermanos, que dice la palabra del Señor, que ¿hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia, hasta que lo escuchemos a Él mismo hablando, enseñándonos. Eternamente vamos a estar en su presencia escuchándolo, escuchando la alabanza celestial, alabándole también nosotros, cantando con los ángeles al Señor. Gloria sea a su nombre. Mientras llegamos ahí, dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Verso número 20, ahí mismo donde leímos, hermanos. Termino con esto, en segunda de Pedro. Entendiendo esto, hermanos, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que nadie puede decir que Dios le habló solo a él y a nadie más. De más clara no puede estar su palabra. El que quiere engañarse a sí mismo lo hace porque quiera. Pero la palabra de Dios es clara. Nadie puede decir que Dios me habló solo a mí. No. Porque Dios nos habla a todos por medio de su palabra preciosa, hermano. Enfatizo. Hago una vez más fuerza sobre esto. Y lo voy a seguir haciendo, hermanos. Vamos a la palabra. Volvamos a la palabra del Señor. Escudriñemos las Escrituras. Porque ahí tenemos todo lo que necesitamos para este peregrinaje, hermanos. Mientras dice la palabra, hasta que nos esclarezca el día, o sea, el Señor nos va a alumbrar con su luz, ya no vamos a tener necesidad, porque vamos a estar en su presencia, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Nadie puede decir que Dios le habló solo a él y a nadie más. Yo no puedo ni debo tratar de interpretar la palabra del Señor por lo que yo crea o lo que yo piense, sino por lo que Jesús dice en su palabra.
Entonces, para resumir, hermanos, Dios puede hablarle a alguien hoy en día, a uno de sus hijos. Si Él lo quiere, sí, porque Él es soberano, pero es muy improbable, prácticamente no. ¿Por qué? Porque Él nos habla día a día por medio de su palabra. Entonces es innecesario. Él no lo va a hacer. Él no lo va a hacer, hermanos. Todos los días nos habla cuando abrimos su palabra preciosa. Entonces, cuando estemos escuchando de la palabra del Señor, hermanos, yo creo, yo pienso, a mí me parece, estos son términos claves que el cristiano debe manejar. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, no. La palabra de Dios dice, esto dice la palabra del Señor, esto enseño. Es diferente. ¿Por qué? Porque ese yo creo, ese yo pienso, ese a mí me parece, puede ya ir impregnado ¿con qué? Con el pensamiento humano y con lo que yo piense como hombre, mis hermanos, y no lo que Jesús diga en su palabra. Por eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener, hermanitos. Es el cuidado que tenemos que tener. Discernir, que nuestros oídos estén abiertos para poder escuchar el mensaje del Señor y discernir esa palabra preciosa que viene hacia nosotros, que esté de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Verso número 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, hermanos. Oigan esto, ¿verdad? Nunca la profecía, nunca su palabra fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendemos, hermanos? Hoy en día pueden escribir los libros que quieran. Yo no estoy en contra de los libros, algunos yo los uso para ayudarme. Puede ser escrito por el evangelista más grande, más famoso que hay. Puede ser escrito por el doctor en teología más tremendo en conocimiento que pueda existir. Puede ser escrito por el hombre más elocuente en palabra. Pero ¿sabe? Eso no es la palabra del Señor. Por lo tanto, mi atención debe estar acá. ¿Por qué? Porque dice el Señor que esta profecía que tenemos aquí no fue traída por voluntad humana, no fue escrita por cualquier hombre, sino dice por hombres santos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para escribirla y para que nosotros hoy la tengamos al alcance de nuestra mano. Entonces, amados hermanos y hermanas, la palabra del Señor es clara. Esta noche ha sido clara con nosotros. Cuidémonos de los lobos rapaces que vienen con palabras diferentes. Cuidémonos del que traiga una palabra diferente. Cuidémonos también de los que están dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Y que no son parte, ¿verdad? Dice, no eran parte, estaban, pero no eran parte. Cuidémonos también de esos. Oye, ¿cómo nos cuidamos? Andando como detectives, viendo qué hace el hermano, viendo al otro, o dónde se mueve, o dónde se metió, o qué hizo. No. ¿Cómo puedo yo cuidarme? Y yendo a la palabra del Señor, hermanos, escudriñando, buscando del Señor, Él me va a mí a ser un hombre perfecto para toda buena obra, con un discernimiento abierto, con un conocimiento de lo que estoy escuchando, y Él va a ser, mis hermanos, su palabra va a ser de que yo sea un hombre que esté enteramente preparado. ¿Para qué? Para lo que venga, y voy a poder discernir lo que es del Señor y lo que no es del Señor. Dios traiga bendición a su palabra esta noche, mis amados hermanos y hermanas. Así que
Cuando escuchemos por ahí, ¿verdad? El Señor me dijo que te dijera, ¿qué tenemos que decirle? Yo creo que ya ustedes van a acordar, acuérdense de este verso, segunda de Pedro 1, 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder. O sea, decirle todo lo que yo necesito. ¿Sabe qué? Aquí lo tengo. Nada más tengo que abrir este libro e escudriñarlo. El Señor traiga bendición sobre sus vidas. Que este mensaje, mis hermanos, también sea de bendición para cada uno como lo fue para mí. Oremos para que el Señor haga que su palabra, ¿verdad? Como leímos también en el verso, su palabra dice va a salir, va a hacer el trabajo en qué? En lo que Él quiere y para lo que Él la envió, no para lo que yo piense o lo que yo crea. Así que oremos para que el Señor guíe esta palabra y haga el trabajo que tenga que hacer según su voluntad. Padre de la gloria, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta noche, Señor, que estamos acá delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos diste todo. Lo que necesitamos para ser salvos y lo que necesitamos para guiarnos en esta vida también. Está en tu palabra preciosa. Gracias porque también, Señor, nos das la oportunidad de poder ir a esa palabra tuya con libertad y podemos llenarnos de ella para que ella abra nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y nosotros podamos estar preparados para todo lo que tú quieras, Señor, de nosotros. Enséñanos, Señor, en tu palabra. Enséñanos, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has permitido entender en esta noche. Que tu palabra haga el trabajo, Señor, que tú quieres en el corazón de cada uno de mis hermanos o de toda persona que escuche. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias, Padre precioso. Amén y amén. El Señor añada bendición, mis hermanos, que su palabra corra y sea glorificada. Bendiciones.